Hola, hola muchachos, muchachas de narrativas de no ficción. Estamos a técnicamente nada de terminar este bloque. La verdad es que yo estoy muy contenta porque, no porque se acabe el trabajo, sino porque vamos a ver a esta ronda terminar, ¿no? En fin, yo espero que se pongan al tiro, por favor, con sus entregas, porque aún falta mucho para algunos. Entonces, recuerden que yo después del 28 de octubre no voy a poder hacer nada por ustedes. Mañana oficialmente se abre la unidad 5, lo que sería, lo que viene siendo para ustedes la actividad integradora, que pues no está pesada, pero sí es un poco laboriosa. Entonces, y la unidad 5 en particular, que es un taller, eh, pues tienen que ejecutarlo. Digo, no es que les vayamos a revisar así como gran cosa. Si quieren, obviamente sí, por supuesto, me mandan sus textos o lo que vayan, con lo que vayan practicando, y con mucho gusto les doy retroalimentación. Pero la onda se trata de leer y practicar, leer y practicar. Entonces la unidad 5 viene un poquitito pesada. Así es que les recomiendo muchísimo que no se dejen juntar absolutamente toda la chamba, porque luego va a ser un desma. Bueno, mañana empieza la unidad 5. Oficialmente la unidad 5 termina el martes 26 de octubre y el jueves 28 se acaba el bloque. Pero yo les recomiendo que terminen absolutamente todo a más tardar para el viernes 22. ¿Por qué para el viernes 22? Porque a partir de esa fecha se abre el examen final y pues es muy poco tiempo realmente para hacer un examen, pese a que parece que no, pero sí. Y pues lo ideal es que solo le dediquen esa semana a los exámenes, porque todas las materias van a tener. Y todas las materias empiezan el mismo día. Entonces, para que nada más le echen galletas a sus exámenes, uno por día incluso, ¿por qué no? Pues solo, pues adelanten todo, ¿no? O entreguen todo antes del viernes 22. En fin, la vez pasada vimos con Grecia este asunto de lo que es el periodismo, en general, anécdotas del periodismo, así como la distancia y la cercanía del periodista con el público en general, ¿no? Pero también parte del periodismo está justo lo que es la forma. ¿Qué es un buen periodismo? ¿Cuál es el formato correcto para hacer periodismo? ¿Cuál es la mejor forma de dar una noticia? No sé si ustedes son fans, pero a mí me gustan mucho estos programas de Dan Snyder, el super cocinador, digamos, de series en Nickelodeon. Y hay una en particular que se llama Victorious, de donde viene la ahora superestrella Ariana Grande. Y hay un episodio donde ella y otro vato, que siempre carga un muñeco, están cantando las noticias, pero cantan unas noticias bien feas. Están de, si tu novia te va a dejar, te va a dejar. Y entonces lo toman así como de, qué bonito sonó, gracias por informarme. Entonces, la mejor forma de dar noticias, pues no es cantando, obviamente, pero sí es una forma. Fíjense que sí. Otra forma de dar las noticias que quizá parezca muy agradable es caricaturizándolas. De hecho, en el siglo XIX, los caricaturistas políticos proliferaron de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque a los que estaban redactando los estaban matando de una forma vil y cruel. Entonces hubo gente súper disidente, sobre todo durante el gobierno de Antonio López de Santana, que se dedicó a caricaturizar. Y lo dibujaban feo, lo dibujaban sin su pierna, creo que era lo que le faltaba. En fin, hacían un montón de chistes súper irónicos de Antonio López de Santana, y pues él no podía hacer nada porque solo eran dibujitos. O eso creía. Entonces, los caricaturistas políticos proliferaron por eso, y en la actualidad, de hecho, si se han fijado con mucho cuidado, gente como Helguera, que en paz descanse Antonio Helguera, José Hernández, como Rapé, como el Fisgón, Magú, en fin, todos estos caricaturistas políticos, Cintia Bolio, que es la mujer caricaturista por excelencia,
se dedican a ridiculizar a la gente, no solo a gobiernos de derecha, sino también a los de la izquierda. De hecho, por cierto, como modo de consejo, ahorita en la Feria del Libro del Zócalo hay un homenaje a Helguera, Antonio Helguera, que en paz descanse. Y pues también está la cervecería Error de Diciembre. Digo, no quiero promocionar alcohol, ustedes todavía son muy niños, son menores de edad. Espera, no, ya pueden tomar alcohol. Ustedes están grandes, ya pueden tomar alcohol. La cervecería Error de Diciembre, todas sus botellas tienen una etiqueta dibujada por Helguera, entonces, y sacaron un homenaje al caricaturista después del muerto, lo dibujó Hernández. En fin, recomendaciones de caricaturistas políticos. Forma parte del periodismo. Otro tipo de lenguaje que utiliza el periodismo es el fotoperiodismo. Es decir, a través de fotografías te narran la realidad o intentan darte un esbozo de la realidad, porque ya sabemos que la verdad verdadera de verdad no existe, pero sí se puede ver a través de los ojos. Uno de los grandes fotógrafos en Latinoamérica es don Pedro Valtierra. Pedro Valtierra, creo que ya se los había comentado en algún video anterior, hizo precisamente uno de sus tantos trabajos. Fue fotografiar las guerrillas de las FARC. Y tomó tantas fotografías. Por ahí debo de tener el libro. Lamentablemente fueron fotocopias. Digo, lo lamento mucho porque las fotografías son preciosas y muy tristes. Transmiten mucho. Pero te narran la realidad de los guerrilleros. O lo que Pedro Valtierra alcanzó a ver a través de su lente. Perdón. Otro fotoperiodista, ya más para acá, más de esta época, pues es don Ulises Castellanos. Ulises Castellanos fue fotógrafo de la Proceso mientras estaba bajo el mando de don Julio Scherer, y quizá un poquito después, creo. No me acuerdo si se fue con Julio Scherer o antes. En fin, el punto es que don Ulises Castellanos pues también se dedicaba, o se dedica todavía, porque hasta cierto punto todavía es fotógrafo y todavía está vivo, a través de la lente contar noticias, notas. En general, en su unidad 4 pueden observar una división bastante interesante de lo que era el periodismo en la época digital y en la época predigital. La época predigital está destacada sobre todo porque la información no era ciertamente inmediata, tenía cierto tiempo de desfase, excepto en radio y televisión. En televisión y en radio se pelean actualmente, y antes también, por obtener la primicia. Pues imagínense los camarógrafos con su cámara de 10, 15 kilos en una motocicleta para tratar de llegar al punto de encuentro. Afortunadamente los que hacían radio pues tenían cierta ventaja, a menos que no tuvieran un teléfono público cerca. Y les estoy hablando de los 80s. En los 90s ya había Viper, había celular y ya podían transmitir información un poco más veloz, pero tampoco era tanto, ¿no? Los géneros periodísticos eran un poco más largos, entre comillas. ¿Por qué? Sobre todo en el caso de la prensa impresa, tenía cierto número, cierto límite de cuartillas, por decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque tenían que acomodar las noticias. Ustedes imagínense nada más, una mesa gigante con una plana de periódico estándar, como lo que mide el Universal actualmente, y otra con periódico tabloide, que es la medida de la jornada actual, y con un montón de recortes de texto hechos a máquina de escribir. Así, como si fueran a hacer una libreta de estas que ahora están de moda, de las niñas que les llaman morras de los plumones, así un montón de textitos recortados y todos acomodados de forma tal que cupieran en la plana completa. Así se hacía antes el periódico. Entonces, si tú te pasabas por una línea, esa línea la recortaban con tijeras y se quedaba mucho tu reportaje, o se quedaba mucho tu nota. ¿Por qué? Porque tenían que darle cabida a otra columna de otra noticia, a una pleca, a una división, a lo que fuera. Incluso para el espacio entre el texto tenía que pensarse. En fin, que por cierto se le llama medianil, los espacios entre las hojas y estos márgenes, entre hoja y hoja. Había antes, en televisión, el tiempo de televisión y radio siempre ha sido muy costoso, sobre todo en la parte de los que tienen concesión, los que son privados. Y pues si tu reportaje duraba 2 horas, pues obviamente no ibas a abarcar el noticiero de Lolita Ayala y 1 hora extra de la novela, obviamente. Entonces tenías que recortar tu reportaje al tiempo que Lolita te diera.
o López Dóriga, o Sabludowski, o inserte el nombre de quien quiera aquí. Antes había 2 emisiones de prensa impresa y de radio, televisión también, matutinos y vespertinos, o matutinos y nocturnos. Imagínense la cantidad de papel. En fin, por eso había tantas piñatas. Las entregas eran largas, siempre estaban bien documentadas. Antes se apoyaba mucho más al periodismo de investigación, siempre y cuando no dijera nada malo del gobierno en turno, eso sí. O luego quemaban Cineteca Nacional para ocultar los archivos del 68. Ups. Chisme de pasillo, ojo, eso solo es un chisme. Había una vez una Cineteca Nacional en Churubusco, ahí donde ahora está Estudios Churubusco. Y dicen por ahí que hubo militares que documentaron en película lo que pasó el 68, ese 2 de octubre tan fatídico y tan horrible en Tlatelolco. Dicen por ahí que esas películas tenían que desaparecer. Dicen por ahí que el gran incendio de Cineteca Nacional fue por eso, para desaparecer. Por supuesto, las películas son súper volátiles y las tenían muy mal cuidadas, también eso. Y que Cineteca Nacional quería un poco de más presupuesto porque la tenían muy maltrecha, también es cierto. Pero dicen por ahí que la verdadera razón fue para quemar esos archivos. Insisto, es un chisme, no se lo crean, solo es un chismecito. En fin, dicen por ahí. Eso sí, pese a que dicen por ahí, lo que se publicaba en ese tiempo en los medios había, pues no digo que sea la verdad verdadera, pero sí tenían mayor confianza. Antes si te decían que Monchito estaba encerrado debajo de un edificio, pues tú les creías. Ahora sale Frida Sofía y a las 2 semanas descubres que es un fiasco. Con Monchito se tardaron un poquito más, pero bueno, al fin y al cabo creyeron que era verdad. Y bueno, perdón, en último lugar, pues tenemos el posicionamiento de diarios o de noticieros. Es decir, había gente que se consagraba. Sabludowski estuvo como 35,000 años al aire, más o menos por ahí desde el Precámbrico, hasta que cambió al Pantásico. Entonces fue una cosa así medio rara. Loret de Mola estuvo desde el inicio del Pantásico hasta más o menos el final, cuando volvió el Precámbrico. Entonces, con gente consagrada. Lolita Ayala es consagrada. Ahora Paola Rojas es de las consagradas. Denise Merker no soy santo de mi devoción, pero también se está volviendo consagrada por estar todo el tiempo ahí. Ahora Francisco Sea en imagen se está consagrando, también se está ganando su lugar por estar todo el tiempo ahí, aunque luego manda su muñeco sustituto. En fin, ¿qué diferencia hay ahora con los medios digitales? Bueno, con los medios digitales la información no solo es instantánea, es diarreica. Y sí, así como se lo están imaginando con esta palabra, así es la comunicación actualmente. Ves noticia tras noticia tras noticia tras noticia. La cantidad de noticias es tanta que no te da tiempo de procesar la información. Tu cerebro humano no es que seas tonto, es que realmente tu cerebro no tiene la capacidad para procesar tantísima información al mismo tiempo. No eres una computadora cuántica, ojalá, pero no. Entonces, ahora con los medios digitales, los géneros periodísticos se han vuelto como el invierno otoño vera de Sara Scribbles de las estaciones del año. Ahora son reportajes, crónicas, ensayos, ahora son noticias, reportajes, artículos, editorial, en fin. Se ha hibridado tanto este asunto de los géneros periodísticos que le llaman el periodismo 2.0, que ya vamos por el 4, pero bueno, todavía los periodistas de la vieja escuela le llaman el nuevo periodismo y el periodismo 2.0. Bueno, Truman Capote fue el nuevo periodismo y Truman Capote tiene como que 40 años que pasó. En fin. Ahora hay más presencia en redes sociales, ahora en las redes es en donde se dan las noticias y generalmente donde se leen las noticias exclusivamente. Es muy rara la persona que le hace clic a ciertas noticias de carácter importante y se van con lo primero, como que las Maruchan van a desaparecer. Si ustedes leyeron la nota, espero que sí, van a darse cuenta que solo es la Otogi Ramen de pollo y otra que no tengo la menor idea de cuál es su marca, pero las Maruchan no las van a tocar, ni de chiste. En fin,
Hay notas muy breves, top 10, listados. Ahora la infografía se ha vuelto como mucho más llamativa para leer noticias, incluso para leer papers científicos. De esta forma, esta fama que se creó Pictoline también forma parte de la época digital. Ahora ya no sigues a un güey que se consagra en los medios como López Dóriga. O sea, sí, pero ya no. Ya no lo ves religiosamente a las 10 de la noche en el Canal 2 después de la novela que sea. Ya lo buscas a cualquier hora del día y ves lo que está tuiteando, ves lo que está posteando en Facebook, o sigues a gente que no tiene nada que ver con la televisión ahora, que es un influencer, ¿no? Como Rodrigo Gómez, como Dross, no sé, en el punto de los videojuegos con Twitch, como, no sé. Ya sigues a otras cosas, ya haces tus propias noticias con tus propios medios, por decirlo de esta forma. Entonces, el único problema con los medios digitales es justo eso. No procesas la información y es más factible que se genere una noticia falsa, una paparrucha o una fake news, como ahora les dicen, porque nada más leemos por leer, como diría el exsecretario de Educación, leer. Es una cosa re triste, ¿no? Ahora, ¿qué son las noticias? Ahora hay noticias que solo son para clickbait, como un asteroide enorme va a pasar en la Tierra. Sí, güey, pero ¿cuándo? Adentro de la nota dice, los científicos dicen que probablemente en 300,000 años caiga un asteroide. Ok, gracias. Entonces hay que tener mucho cuidado con el periodismo digital, con las notas digitales. Y otra cosa bien importante, si bien ahora en los medios digitales hay una hibridación horrible de los géneros periodísticos y que quizá ustedes no sean periodistas en el futuro, sí vale la pena que sepan distinguir, que sepan distinguir un género de otro. En su unidad 4 van a encontrar una bonita lista con 7 divisiones. Sí, son 7. Donde les van a decir que es el editorial, el reportaje, el artículo, la columna, los viejos géneros, digamos, que definía Carlos Marín y Vicente Leñero en su manual de periodismo, que ya no es tan vigente, pero ayuda, calma los nervios un rato. Y las preguntas que siempre tienes que hacer, no solo para el periodismo, también para cualquier tipo de investigación de carácter académico, o si quieres saber sobre tu ex o sobre tu crush, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Qué? Pues tu crush estaba en el antro. ¿Quién? Mi crush. ¿Con quién? Ah, estuvo con fulanita Perengano y las vi muy cariñosas. ¿Cómo? Muy cariñosas. ¿Cuándo? El sábado en el antro. ¿Dónde? En el antro. ¿Por qué? Ah, pues porque yo también fui al antro con ella. Ajá, sí me explico. Estas 6 preguntas básicas del periodismo las tienes que hacer todo el tiempo, para todo te sirven. Así es que anótenlas, pónganlas en su cerebro, así en lo más bonito que tengan, el recoveco más bello de su cerebro, y guárdenlas. Son vitales. E incluso cuando en futuras materias les digan hagan un ensayo, empiecen primero con esas preguntas y después redacten. Les va a ayudar un montón, se lo super prometo. Ya a partir de ahí surgen las redacciones y en general solo quería hablarles de este tipo de cosas del periodismo. Primero que nada porque me apasionan mucho, porque periodista. Y en segundo porque creo que es importante que lo sepan. El saber escribir, el arte de escribir, si bien es una de las mayores armas que tiene un periodista, no somos los únicos que los manejamos. Ustedes como futuros narradores multimedia deben de valerse de todas las armas posibles. Perdón. El periodismo es una. Y una de las mejores, por cierto. No es por presumir, pero los periodistas somos los mejores cuando de plumas se trata. No es cierto. Pero sí somos de gran ayuda. Bueno, pues lo dejo hasta aquí. Espero que tengan un bonito fin de... por favor, entreguen sus trabajos, porque después del 28 ya no voy a poder ayudarlos. Por favor, ayúdense, que yo los ayudaré. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Sean felices y con tenis. Y pues, sale, bye.